El tema de hoy se titula El funeral más largo de la historia. Este mensaje está basado en Génesis capítulo 50, versículo 25, que dice lo siguiente: E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Wow, tremenda declaración de José. Esta declaración José la hizo años ya próximos a su muerte. José, que todos sabemos que es un gran ejemplo de fe, sabía por boca de su padre Jacob que Dios había prometido una tierra para ellos, que había sido prometido desde su bisabuelo Abraham, cuando Dios declaró que Israel llegaría efectivamente a la tierra de Egipto, estaría por 400 años en ese lugar, pero que Dios los visitaría, los sacaría con mano fuerte y poderosa y los llevaría a la tierra del Canaán, a esa tierra prometida, para hacerlos una gran nación. José lo sabía. Aunque Dios había levantado a José como un gran gobernador en Egipto para reservar su familia, José sabía muy bien que ese no era el lugar de su pueblo, que Dios tenía un lugar mucho mejor. Por esta razón, ya estando anciano, a punto de morir, hace jurar al pueblo que por favor no dejaran sus huesos sepultados en Egipto, sino que cuando Dios los visitara, los sacaran y los llevaran a esa tierra bendita que Dios había prometido. Tremendo, tremendo esto. Por eso encontramos que el pueblo de Israel fue visitado en tiempos de Moisés por el Señor, salen de Egipto de manera sobrenatural y tienen que caminar por 40 años en el desierto. Lo más curioso es que durante esos 40 años de caminata, los huesos de José fueron transportados. Impresionante, el funeral más largo que ha existido en la historia, definitivamente. Y efectivamente encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 32, después de que el pueblo de Israel entra a la tierra del Canaán, la conquista después de 7 años, encontramos que los huesos de José son enterrados en Canaán. Dice la palabra, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob, su padre, compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Impresionante historia. Pues no es raro que la Biblia muestre historias tan extraordinarias como estas. Por el contrario, encontramos que la Biblia de Génesis a Apocalipsis está saturada de historias asombrosas, de historias sobrenaturales, de gente que hizo proezas a través de su fe. La Biblia es un libro de fe. Por eso Dios nos insta a nosotros como sus hijos a que caminemos no por vista, sino por fe, y que a través de la fe hagamos cosas mayores que las que Él hizo. Por eso encontramos al escritor de Hebreos hablando de la fe de José de la siguiente manera, Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Wow, José quedó registrado en el pasaje de la fama, Hebreos capítulo 11, donde encontramos todos los gigantes de la fe que son hoy en día ejemplo para nosotros. Pero el mensaje del Señor no es que nosotros veamos a estos hombres y mujeres de la Biblia como seres extraordinarios, porque no lo fueron.
Fueron hombres de carne y hueso, al igual que tú y yo, comunes, pero que le creyeron a Dios. Esa fue su gran diferencia. Eso quiere decir que tú y yo podemos ser parte de ese Hebreos 11, de aquellos que le creen a Dios por cosas grandes y extraordinarias. Necesitamos caminar en fe, pero la fe debe ser desarrollada. La palabra dice que a cada uno nos fue dada una medida de fe. Jesucristo dijo que la fe empezaba como un pequeño grano de mostaza en nuestro interior, pero que es responsabilidad no de Dios, sino tuya y mía, que esa fe sea desarrollada. Y quiero regalarte 2 puntos en este pequeño mensaje. Primero, incrementa tu fe todos los días. Increméntala. Y para incrementar la fe se necesitan 2 herramientas muy importantes. Una de ellas, aunque tú no lo creas, es la crisis. La crisis es la mejor amiga para que tu fe sea desarrollada. A través de la adversidad, a través de la prueba, tu fe empieza a desarrollarse en tu interior. Es a través de las circunstancias adversas que Dios puede destruir de ti los miedos, puede destruir de ti todas esas emociones, esa vida almática que se opone a la vida del Espíritu. Es a través de la crisis que Dios puede hacer menos de ti y más de Él en tu interior. Por eso, como lo dijo Albert Einstein, escribió lo siguiente acerca de la crisis. Él dijo, no pretendemos, escuche bien, no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Tremendo. Necesitamos la crisis, necesitamos la adversidad, porque es ahí donde Dios puede entrenarte, donde Dios puede capacitar y sacar de ti el mejor aceite y hacer de que esa pequeña fe se pueda desarrollar dentro de ti, convirtiéndose en un gran árbol que pueda dar sombra a muchos. Si estás pasando por circunstancias adversas, anímate. Dios está desarrollando tu fe. Pero hay otra herramienta muy importante para nuestra fe y es la palabra de Dios. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que te alimentes de la palabra de Dios todos los días. Y así como a nivel natural hay alimentos saludables para nuestro cuerpo, pero también alimento chatarra para nuestra salud, de la misma forma, espiritualmente hay alimentos que son chatarra para tu espíritu. Por eso aparta tus oídos, aparta tus ojos y tu corazón de todo lo dañino, de todo lo que mata tu fe. Por el contrario, haz que tu vida permanezca en la palabra de continuo, porque la palabra es ese alimento saludable que puede incrementar y desarrollar tu fe. Y te quiero dar este consejo, es necesario que la palabra de Dios la leas, la medites, la estudies, la memorices y te apropies de ella. Leerla no es suficiente. Leerla no es suficiente, debes estudiarla, explorarla, enamorarte de la palabra para que pueda hacer ese efecto en tu interior, en tu fe, para que de esa manera puedas crecer en el Señor. Y por último, no te puedes olvidar que la fe la debemos accionar. Una fe que no se activa no tiene sentido. Santiago lo dijo, la fe sin obras está muerta, no sirve para nada.
Es necesario que acciones tu fe, que acciones la medida de fe que tienes. Como lo dijo Nicholas Butler, él dijo, hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen. Segundo, los que miran las cosas que pasan. Y los que se preguntan qué pasó. Te pregunto a ti, ¿qué clase de persona quieres ser? ¿Aquellos que miran a los demás que hacen cosas extraordinarias? ¿O de aquellos que ni siquiera saben las cosas que pasan por sus narices? ¿O decides ser de aquellas personas que hacen, esa es la palabra clave, que hacen que las cosas sucedan? Dios te ha llamado a hacer que las cosas sucedan. Si Dios te ha hablado de emprender un negocio, ¿qué estás esperando para dar el paso? Si Dios te ha hablado de que eres un predicador de su palabra, ¿qué esperas para salir a las calles y para empezar a hablar de Él? Si Dios te ha dado un sueño de estudiar, de ser un gran empresario, ¿qué estás esperando para matricularte y empezar tu sueño? Es necesario que des el paso como lo hizo el gran apóstol Pedro, la cual muchos critican al decir que cuando caminó por las aguas vio las olas muy grandes a su costado y se asustó y empezó a hundirse. Pero déjeme decirle que Pedro fue el único que se atrevió. Los demás se quedaron sentados en la barca con miedo. Pero si tenemos que hablar de una persona de fe, fue Pedro. Sí, se hundió. Es válido que en el proceso vengan desánimos, que en tu caminar trates de desistir. Pero prefiero equivocarme en el intento en vez de quedarme sentado con miedo sin nunca accionar nada en la vida. Dios te ha llamado a accionar, a no quedarte sentado, sino a caminar sobre las aguas y a creerle a Dios por grandes maravillas. Recuerda, como lo dice el Salmo capítulo 60, versículo 12, con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Dios te bendiga ricamente. Espero que este mensaje pueda clavarse en tu corazón y puedas colocarlo en obra en tu vida. Si Dios te habló a través de esta corta enseñanza, te animo para que te inscribas a nuestro canal para que sigas recibiendo más contenido como este. Dios te bendiga ricamente y recuerda, en Dios haremos proezas.